congresista Kirra Alcaraz. Que aparece en la... Exactamente, ahora. ¿no? Entonces, justamente, bueno, en este caso parece que hay un tema personal de que si no nos metamos ahí, pero lo que queda claro es que es un mercado persa, es un toma y daca, efectivamente. Entonces, si es que, por ejemplo, es una persona vinculada a mí y quiero evitar que el periodismo me ponga el ojo respecto de la relación, si está capacitada, lo que hago es simplemente la ruleteo con otra congresista y yo seguramente le contrato a una amiga de ella y así finalmente nos van mostrando ¿no? lo bajo que ha caído el Congreso de la República como institución. Claro, y la queja permanente es, no todos somos así, pero la verdad que en este caso y este Congreso, empezando por mochasueldos y pasando por intercambio de favores, apareciendo, digamos, con agenda populista, para finalmente tener la posibilidad o de ser candidato para un Senado, cambiando reglas en ese sentido, bueno, la verdad... No, tenemos una fotografía bien y el punto era lo de la comisión de ética, ¿no? Que claramente el favor habría sido no haber votado en contra. La única que se abstuvo, claro, ¿no? cuando ya sabemos que esto venía también con una segunda, que era el contrato, y que seguramente, repito, debe ser un modus operandi. Y no lo digo, digamos, incondicional, porque que yo recuerde, ya me habían planteado, o ahorita voy a buscar seguramente, 2 o 3 casos que eran los mismos. Es decir, una persona de mi confianza, hago que la contraten por otro lado. Muy bien, Cristian, acá ponemos punto final. Adelante contigo. Gracias, Mónica. Arrancamos sin medias tintas entonces. Suéltame la cuña, por favor. Correcto. A ver, justamente ¿no? en esa línea del nivel al cual ha llegado el Congreso de la República, con, por ejemplo, ¿no? leyes con nombre propio para los congresistas, intereses particulares, y también con... leyes que finalmente lo que hacen es proteger, promover las economías ilegales que tanto le hacen daño a todo el país. Tanto daño le hacen, perdón, a todo el país. ¿No? Hablo, por ejemplo, de la minería ilegal, tal ilegal, la contrarreforma en la educación, el tema de los colectiveros ilegales, que acaba también de haber una nota de punto final, donde se habla pues de cómo el Ejecutivo no fiscaliza y cómo al mismo tiempo se construyen leyes para legalizar lo que claramente es un peligro. A ver, si uno empieza a pensar o ve cómo finalmente manejamos en Lima y en el Perú, ahorita voy con eso, ¿no? Uno se dará cuenta que es cierto, falta infraestructura, pero si uno analiza cómo manejamos aquí en el Perú, cómo maneja el transporte público, el transporte de carga, tú vas por la Panamericana Sur, 3 carriles, y de repente te encuentras con 3 camiones de transporte de mineral que no están en el carril derecho, sino que están uno en cada carril bloqueando toda la vía. Entonces, punto 1, una falta de civismo y una falta de cumplir las leyes respecto de el manejo. Uno ve cómo pistas que podrían fluir mejor se ven bloqueadas porque el transporte público para donde se le pega la regalada gana. Entonces, y ojo, no solamente hablo de transporte público, porque el transporte privado también, y muchas veces los autos de lujo. Entonces, es un tema, ¿no?, que se repite y es lo que finalmente le cuesta a la gente tiempo, le cuesta a la economía dinero. Pero en el Congreso de la República y en el Ejecutivo, ¿no?, eso no les interesa. ¿Cómo se llama el ente que debería controlar el tema del transporte público? ¿José? Sutran. Sutran, y finalmente no, a los pocos trabajadores de Sutran que quieren cumplir su trabajo, las combis lo pasan por encima, los atropellan, en algunos casos los matan y el Poder Judicial no hace absolutamente nada, el Ministerio Público no puede acusar y así seguimos. Así seguimos en el país. A ver, en esa línea, Alejandro Soto, el presidente del Congreso de la República, se molestó con el ministro de Economía Arista, porque el ministro de Economía, pero lo que dijo Mónica es completamente cierto, ¿no? Porque cobardón también el ministro de Economía, porque primero dijo que no estaban de acuerdo con el tema de las AFPs y luego finalmente dijo que bueno, no estaban de acuerdo, pero no la iban a observar porque no se querían pelear con el Congreso de la República. Pero ante justamente esa muestra, ¿no?, de debilidad del ministro de Economía, Alejandro Soto, presidente del Congreso, sale envalentonado. Y en vez de declarar a la prensa, porque finalmente el hombre no habla hace meses, manda en su tuit una carta con nombre propio, creo que era dirigida a la PCM o a la presidenta de la... a la propia presidenta. Miren cómo se van envalentonando, porque claro, uno diría este es un tema anecdótico, pero no lo es, porque simplemente muestra, ¿no?,
digamos, la sinvergüencería de que abiertamente el Congreso, el presidente del Congreso, nos diga cómo tienen supeditada, ¿no? Cómo la tienen de alguna manera dominada la presidenta de la República y cómo la presidenta debería temer en un Congreso de la República que la sostiene, porque ellos se quieren quedar hasta el 2026, pero ¿qué podría sacar? Alejandro Soto se envalentona y le manda esta carta. Muéstrame por favor nuevamente para leer un poco, porque cuestiona a José Arista, dice: mi rechazo frente a las desafortunadas declaraciones del ministro del Ministerio de Economía, José Arista, quien mencionó que los congresistas están emitiendo leyes porque están en campaña para el Senado. Y hablaba del tema de las 4 UITs de las AFPs. A ver, de los que me están viendo, ¿a alguien le queda duda de que el populismo del Congreso de la República para sacar las 4 UITs de las AFPs es un tema que justamente busca eso, populismo puro y duro? Que busca finalmente tratar de ganarse un porotito a ver si es que en el 2026 pueden ser reelegidos o puedan llegar al Senado, porque la respuesta es clara. Si en verdad les interesaría el pensionista, si en verdad les interesaría la ciudadanía, si en verdad les preocuparía el futuro de los adultos mayores cuando dejen de trabajar y necesiten un dinero de la jubilación, lo que habrían hecho hace tiempo es una reforma integral del sistema de pensiones, tanto público como privado. Pero eso no les interesa. Entonces, lo que dijo José Arista en esa parte es completamente cierto. Y también es cierto que es tal el nivel de descaro en nuestras instituciones como el Ejecutivo y el Congreso, que el presidente del Congreso, Alejandro Soto, se siente capacitado de meterle un estate quieto a José Arista, amenazando al ministro y de paso a la presidenta de la República. Usted me lo pone en línea al señor José Arista, le voy avisando, presidente de la República. O sea, solamente muestra lo hipotecado que está este gobierno, débil, incapaz, inepto, a un Congreso de la República más inepto y más incapaz. Así estamos. Ojo al piojo, que después el 2026, como yo siempre digo, que no vengan las lágrimas, los lloriqueos. Ay, pero ¿por qué entre estos dos candidatos? Por esto, por hacerse el loco con este tema, por no levantar la voz y creer que esto es estabilidad. José Arista entonces con Alejandro Soto. En la otra línea pasó exactamente lo mismo. Rudecindo Vega es cierto, es político, ¿ok? Aspira, obviamente, seguramente, creo que en una época quiso ser candidato de la República, lo de Rudecindo Vega, que trabajaba en un ente privado, ¿ok? Que agrupaba a trabajadores de construcción civil, a, por ejemplo, la Cámara de la Construcción, Capeco, y obviamente como parte de ese trabajo gremial tenía que estar reunido constantemente con el Ministerio de Vivienda. Y Rudecindo Vega ha criticado en diversas columnas de opinión de manera muy fuerte al gobierno de Dina Boluarte. Y resulta que Jania Pérez de Cuéllar, como todos tienen aires de dictadorzuelos, también exige a este gremio, el CONAFOBICER, que lo saque. Y como en ese directorio del CONAFOBICER la presidencia la tiene un representante del Ministerio de Vivienda, lo sacan a Rudecindo Vega por ser crítico. O sea, estamos en una situación en que Alejandro Soto amenaza al Ejecutivo, Jania Pérez de Cuéllar se siente intocable y como no quieren que lo critiquen, que no quieren que critiquen este gobierno, siente la capacidad de decirle a este directorio del CONAFOBICER: me lo sacan Rudecindo Vega porque nadie puede criticar a Dina Boluarte. Dicho sea de paso, Rudecindo Vega en diversos medios de comunicación ha declarado que esto viene de antes, desde una pelea en el cual cuando estaban en Cencico trabajaban con Nicanor Boluarte, porque antes de este tema de Jania Pérez de Cuéllar ya había habido una movida de Nicanor Boluarte para dejar afuera y tratar de acallar las críticas de Rudecindo Vega. Repito, Rudecindo Vega tiene una postura política, pero ese es un ente privado. Lo que no se justifica es que el Ejecutivo, ante una crítica, simplemente chantajee a este gremio a que saquen a Rudecindo Vega porque no le gustan las críticas. Y nuevamente, Jania Pérez de Cuéllar parece que ni siquiera para eso no tiene autonomía, porque queda claro que Jania Pérez de Cuéllar responde a la molestia, a la indignación de la pareja presidencial, que ahora es fraterna, Dina y Nicanor, ya que no está Alberto Tarola más, porque Gustavo Arencén, de nada. 10:10, a ver. El día jueves, fue el jueves, ¿verdad? Se dio finalmente la audiencia en la cual la Junta Nacional de Justicia analizó el informe que ha presentado Inés Tello, pidiendo fundamentalmente
destituir a Patricia Benavides, ¿ok? Está suspendida, pero lo que pide el informe de Inés Tello es destituirla ya de manera definitiva. Y no solamente pide eso, ¿no? Porque también pide... Son tres casos fundamentalmente, ¿no? Los cargos contra Benavides. Interferencia en las investigaciones fiscales, habla del caso de las hermanas de Patricia Benavides, Ruth y Enma. Falta de motivación de sus resoluciones y trato degradante contra la magistrada removida. Todo gira un poco alrededor de la remoción de Bersabé Revilla, fiscal que en ese momento tenía los casos tanto de Ruth como de Enma. Pero no solamente se queda ahí porque plantea la destitución definitiva de Patricia Benavides, plantea también expulsar a la jueza Enma Benavides, la hermana de la exfiscal de la Nación hoy suspendida, atribuyéndole haber interferido en investigaciones a través de su hermana y además porque habría mentido en medios de comunicación cuando brindó declaraciones. Y luego también plantea que se le abre una investigación al... exfiscal Terán, también que se le abra investigación a Pablo Sánchez e incluso también al juez Checli. Finalmente a todos. Hay una columna muy interesante la semana pasada de Ricardo Uceda que dice los destituidos destituyen. Y plantea un tema fundamental que se lo vamos a preguntar en breve a nuestro invitado porque está con nosotros Jorge del Castillo, abogado de la exfiscal de la Nación, repito, hoy suspendida, Patricia Benavides, o de la suspendida, en todo caso, fiscal de la Nación. En el cual obviamente plantea una cuestión que a mí también me parece importante, porque en el informe que Inés Tello le da a la Junta Nacional de Justicia, que es lo que se ha analizado el día jueves, donde presenta todas las acusaciones y las imputaciones fundamentales que acabo de leer, el peso que se le da a una serie de artículos de IDL, el peso que se le da a las declaraciones de Jaime Villanueva, uno tendría que plantear que va a generar ahora, de parte de la Junta Nacional de Justicia, si es que finalmente decide hacerle caso a este informe de Inés Tello, y termina lo que no sería sorpresa, como bien dice la columna de Ricardo Uceda, destituyendo de manera definitiva a la señora Patricia Benavides. Tendría que empezar también a abrir una serie de investigaciones, seguramente con la celeridad con la cual ha movido el tema de Patricia Benavides respecto a todo lo que ha dicho Jaime Villanueva. Porque esa pataletita de solamente quererle creer lo que dijo ante Marita Barrete y no ante lo otro, porque se supone que en uno está con colaboración eficaz y con la otra no, uno podría plantear, bueno, en los otros casos donde también está Jaime Villanueva testificando, bueno, que también se le abra, ¿no?, un expediente para la posibilidad de que sea colaboración eficaz. Porque no se trata que en uno sea aspirante y en otro no. Se trata que en todos los casos de Jaime Villanueva, sus dichos tienen que ser corroborados. Y si a mí me apuran, yo hasta ahora no veo una contradicción en lo que dice Jaime Villanueva. Lo que pasa es que, claro, cuando ataca a un lado, los del otro se la creen a pie juntillas. Y cuando lo atacan a uno, ese mismo grupo dice, pero Jaime Villanueva no se le puede creer, etcétera, etcétera. Lo dice bien Ricardo Uceda. Es tal el peso que se las da a las declaraciones de Jaime Villanueva que si finalmente se decide salir, va a haber que también preguntarse, oye, ¿por qué no la misma celeridad, el mismo ahínco de la Junta respecto de los fiscales José Domingo Pérez, Rafael Velabarba? ¿Por qué no el mismo ahínco respecto de Pablo Sánchez? Y otros temas que también tendrían que avanzar. Yo repito, obviamente yo no soy la Fiscalía para corroborar, pero de todo lo que yo he leído de Jaime Villanueva, yo aquí he presentado el caso de la línea de tiempo de IDL respecto de la información que le había dado Odebrecht a la Fiscalía y que la Fiscalía no pudo traducir por un tema de tiempo y, ¿no?, de manera, ¿no?, justo lo que necesitaba el fiscal José Domingo Pérez, lo publica traducido IDL Reporteros e inmediatamente lo suma a su expediente José Domingo Pérez. Y con eso pide el impedimento de salida de país de Alan García Pérez. Entonces, en muchas de las cosas que ha dicho Jaime Villanueva, yo hasta ahora no veo un pelo de que pueda finalmente ser mentira, pero eso no basta. Lo que hay que hacer es corroborar en todos los casos, en todo lo que ha dicho, y no venir pues con esta cantaleta que respecto a lo que le dijo a Marita sí y en lo otro no. Porque, repito,
todo lo dicho por Villanueva se tiene que corroborar. Pero bueno, vamos piano piano, porque sí hay temas importantes del informe, y también lo dice Ricardo Uceda en su columna, respecto del proceder de Patricia Benavides. Así que le damos la bienvenida a Jorge del Castillo. Doctor, hola. Un placer. Muy buenas noches. Buenas noches. Adelante, por favor. Gracias. Doctor del Castillo, a ver, lo primero que yo le quería preguntar, porque vi, ¿no?, la audiencia el día jueves, ¿qué es lo que ustedes planteaban como defensa de Patricia Benavides respecto de los miembros de la Junta, tanto el señor Thornberry como María Zavala? Había dos especies de cuestiones previas y le agradezco la entrevista. Primero, por ejemplo, el Tribunal Constitucional tiene pendiente una demanda competencial. Tiene un segundo pedido del Congreso para que la inhabilitación que ha cuestionado un juez sea resuelta por el mismo tribunal. O sea, que el tribunal confirme o no la inhabilitación, dejando de lado esa medida cautelar del juez. Y en tercer lugar, hay una apelación de la misma medida cautelar pendiente en la Corte Suprema. Esos son como procedimientos previos que nada costaba esperar a que se resolvieran primero, porque después se puede dar la paradoja de lo que ha dicho Uceda, ¿no? Como una persona que termine inhabilitada, inclusive por exceso de límite de edad, va a terminar resolviendo la vida de la fiscal de la Nación. Eso es completamente impropio. Segunda parte es conflictos de intereses o abstenciones que han hecho dos de los miembros del jurado, de la Junta. La doctora María Zavala se abstuvo desde el principio. Ella no participó en ningún caso. La han metido ahora, contra su voluntad. Ella estaba en abstención anterior porque decía, soy comadre de Zoraida Ábalos. Mi hija trabaja en la Fiscalía. Y agregó un escrito diciendo, Jorge del Castillo me propuso para ser ministro de Justicia. Tenemos una relación de amistad. Bueno, eso lo ha desechado la Junta, sin considerar dos cuestiones. Cuando se rompe, por ejemplo, ante la renuncia de la hija, cuando termina en la vía administrativa del servidor público, cuando termina un periodo, tiene un año más de vigencia por los efectos de las incompatibilidades. Uno no puede ir a contratar al día siguiente con el ministerio que trabajó, por ejemplo, ¿no? Ok. Eso por un lado. Y lo que no se ha roto nunca es la relación espiritual que hay, porque la doctora Zoraida Ábalos es madrina de la segunda hija de María Zavala. Ok. Entonces, está claro que hay una enemistad abierta entre Zoraida Ábalos y Patricia Benavides. En cuanto al doctor Thornberry... Pero una pregunta, ¿usted cree que la enemistad finalmente le va a quitar objetividad a la decisión de María Zavala? Ella lo dice, ella lo pide. Ella dice, no tengo imparcialidad para resolver. María Zavala por escrito lo pone y lo desechan. O sea... Pero ella participó activamente el día de la audiencia y le hace finalmente algunas preguntas a Patricia Benavides. Sí, me parecieron pertinentes. Okay. No hay ningún problema. El tema es que la han a forciore y la ponen ahora. ¿Para qué? Seguramente para presionarla para un voto, en el sentido que ellos quieren. En el caso del doctor Thornberry, primero lo acusan de que le ha favorecido a ella para el nombramiento. Sí. Ya eso ya crea un problema. Pero el otro problema es que a raíz de ese asunto, la fiscal suprema Delia Espinosa ha abierto una carpeta fiscal contra Patricia Benavides y contra Thornberry. Entonces, ¿cómo Thornberry, que está coacusado con Patricia Benavides o coinvestigado, va a resultar ser el juez de la coinvestigada? Ok, usted finalmente, digamos, usted planteó estas contradicciones en la decisión de la Junta, pero en este caso obviamente la Junta podía o no decidir, los miembros de la Junta, si es que ellos se inhibían o no, decidió que no se inhiban. Bueno, por lo menos en el caso de María Zavala lo han resuelto, en el caso de Thornberry no habían resuelto hasta ese momento. Ok, ¿ya? Por lo tanto está obligado. Ahora la pregunta, digamos... Pero hay una cuestión que es importante. Una inhibición por decoro es un acto voluntario. Yo me inhibo este tema porque tengo amistad, enemistad o lo que fuere, o tengo interés económico, social, o somos amigos. Ok. Es un acto voluntario. Ya, pero... Según la norma dice, la persona debe
inhibirse. Pero es que en algunos casos, doctor, se supone que cuando uno se inhibe es automático y en otros casos el resto del colegiado decide si es que aceptan o no esa inhibición. Este es el caso de la Junta, es decir, la ley permite que no se hayan inhibido. El reglamento que ellos han montado. Ok, ¿no? Pero bueno, hay otros reglamentos también, hay otras instituciones también que eso le permite. Pero mi pregunta es esta, Pero doctor. vamos contra la lógica, ¿no es cierto? ¿Qué habría pasado si es que ellos inhibían? Porque claro, el argumento de algunos con algo de legitimidad dicen, bueno, era una intención de que se inhiban para no tener el quórum. ¿Qué pasaba si ellos dos se inhibían y dejábamos a los 6 con solamente 4? ¿Los suplentes podían subir a ver el caso? Hay un suplente pendiente, claro. Bueno, pero quedamos solamente en 5, porque finalmente bueno, sobre los 4, una mayoría de 3 alcanzaba para destituirla. Pero con 5 es como se ha venido haciendo, todo el proceso se ha venido haciendo con 5. ¿Por qué? Porque la instructora no vota y porque estaba en abstención la doctora Zavala. Todo el proceso ha sido con 5. Cuando viene el momento de votar, 1, 2 adentro. Pero nuevamente la pregunta, usted dice es importante responder por favor con claridad. Sí. Si hubiesen quedado 4, si es que se hubiese dado, porque son 7, Inés Tello obviamente no vota, no ha estado en la audiencia, no, quedan 6, los 6 que han estado el día jueves. Si se inhibían estos 2, quedaban 4. ¿Con 4 se podía finalmente votar y destituir? No, podían llamar al suplente y lo completaban en la sala. Ok, ¿y qué? Pero solamente había un suplente, es decir, en vez de 6 iban a ser 5. 5, como ha sido todo el proceso. Y con 5 finalmente una mayoría, con 3 de esos 2 ganaban y... No, las cosas se deshacen como se hacen, ¿ya? Entonces a ella le dijeron, de acuerdo con las normas, por 5 votos conformes, si tú la destituyes tienes que ser 5 votos conformes. Pero, doctor, pero entonces sí queda claro que, obviamente, más allá del tema que había un conflicto de intereses, estratégicamente hacer que estas 2 personas se inhibían le daba una gran posibilidad a la exfiscal o a la fiscal suspendida, Patricia Benavides, de que no la destituyan por una falta de quórum o por una cantidad de... Pero no fuimos nosotros quienes plantamos esas abstenciones, estas inhibiciones, lo hicieron los propios interesados. Ok, y los propios interesados, es decir, los 6 miembros de la Junta decidieron que ellos 2 queden. Ahora... Vamos a ver, no lo sé porque en el caso de Tomberry no se ha resuelto y resultaría insólito que Tomberry, procesado a la par con Patricia Benavides, resulte siendo juez de su coinvestigada. Pero esta decisión, doctor, va a ser la próxima semana. Supongo. Ok, y quienes finalmente deciden la inhibición son los mismos miembros de la Junta Nacional de Justicia. Es que ahí hay 3 personajes de la Junta que tienen una obsesión compulsiva contra Patricia Benavides y a cualquier precio se la quieren bajar. No les importa, ¿se da cuenta? ¿Quiénes serían ellos? Inés Tello, Aldo Vázquez y el tercero. La doctora Tumialán. Y la doctora Tumialán. La doctora dijo que la perseguían y qué ganarían sus perseguidores al desplazarla del Ministerio Público. ¿Quiénes la persiguen? ¿Ellos 3 o hay alguien más que la persigue? Fíjese, este es un tema mucho más amplio, ¿no? De un tiempo a esta parte, el sector que conocemos como caviar, ¿no?, tenía un dominio del Ministerio Público, de la Defensoría, del Tribunal Constitucional. Y lo fueron perdiendo. Entonces, esta es una escalada de recuperación que empieza por el Ministerio Público. Después seguirán los demás. Estoy absolutamente claro. Ahora, a esto se le suman aquellos resentidos de la extrema izquierda contra Patricia Benavides por haber procesado y metido preso a Pedro Castillo. O sea, esas serían finalmente no los que la persiguen, los que usted denomina como el sector caviar que antes tenía el poder de estas entidades. Ellos tienen una estrategia de recuperación clarísima. Ok, y digamos, esta pelea, ¿no?, o guerra de represalias, como ha definido Jaime Althaus en varias columnas, digamos, y en un momento en que había caído Pedro Castillo, Patricia Benavides, ¿no?, era venerada quizá por un sector de la ciudadanía que veía bien, ¿no?, el trabajo que había hecho con Pedro Castillo. Y ya entrando al tema de fondo, porque claro, es justamente en febrero del 2023 que el fiscal Terán pide que se archive el caso de Emma Benavides. El fiscal Terán, que había entrado también en, creo que agosto del 2022, tras Azucena Solari, que había justamente sido nombrada cuando la fiscal de la Nación saca a Bersabet Revilla. Y aquí finalmente le leo, ya que usted me citó también a Ricardo Uceda. La remoción de Revilla nunca debió suceder. Por mucho que la discrecionalidad de un fiscal de la Nación lo permitiera, Benavides incurrió en un conflicto de intereses que le restó legitimidad. ¿Está de acuerdo? No estoy de acuerdo por lo siguiente. Cuando entra la doctora Benavides, pide, pone una serie de objetivos de 0 demoras, dilaciones en los procesos, 0 carga pendiente, ¿no?
Entonces se hace una evaluación de un conjunto de fiscales, no solamente la doctora Revilla, de un conjunto de fiscales. Y en el Ministerio Público hay una unidad de evaluación de la productividad de los magistrados. Y en el caso de la doctora Revilla, tenía una calificación de 47%. Entonces, la Junta de Justicia citó al señor Cartolín, que era el autor del informe, ¿no? El jefe de la unidad que hizo ese informe. Él se ratificó plenamente en su informe y en paralelo en la Fiscalía lo despidieron, lo votaron por ratificarse acá, en primer lugar. Segundo, pedimos, haga usted una auditoría del informe, haga un peritaje, verifique si está bien hecho o no. La doctora Tello no aceptó esa prueba. No costaba nada mandar a hacer un control de calidad de ese informe. Ok, pero lo que queda claro también, doctor del Castillo, es que, también había lo que se conoce como reportes del sistema de gestión fiscal, indicativos de la producción de expedientes resueltos por el área a cargo de Revilla. Y ahí finalmente sale que, su producción era superior al 90%. O sea, hablamos finalmente de dos informes. ¿Pero quién dice eso? Eso lo dice Ricardo Uceda, sistema de gestión fiscal. Pero es que especializado en era superior al 90%. Usted no dice que existe ese informe. No, escúchame. No hay ningún informe, ninguno, que contradiga lo del 47%. Yo hablé con Ricardo Uceda la vez pasada, que es un estupendo periodista, y le expliqué, por si acaso, no hay ningún informe. Te han vendido la idea del 90% por los comentarios pero a ver, mediáticos. Quiero ver si se está quedando en la forma que estoy entrando al fondo. No hay un informe, pero hay una manera que se evalúa, un sistema de gestión fiscal en el cual aparece este resultado del 90%. No. Eso no existe. De ese sistema de gestión fiscal es que sale el 47%. Eso es. No hay ningún documento que pruebe lo contrario. Y por eso nosotros pedimos, haga usted un peritaje. Ok. Cuando se le pregunta a Patricia Benavides y le preguntan a qué otros fiscales habría removido también por informes similares, no supo dar respuesta. No se mencionó al doctor Fernández, ¿no? Pero Fernández renunció. Pero había 25 fiscales más que fueron removidos. ¿A cuánto? Es que lo que pasa eran 2 supremos y 25 provinciales o superiores, ¿no? Entonces, 2 supremos eran Revilla y Fernández, que eran provisionales, pero son provisionales. Entonces lo que hizo fue regresarla a su lugar. Pero en el informe... El doctor Fernández renunció, el doctor Revilla también renunció. Sí, antes de que finalmente la saquen, ella también cuenta eso. Es que no le iban a sacar, le iban a regresar a su... ¿Y de los 24, cuántos más finalmente fueron removidos? Yo creo que la mayoría. Porque normalmente... Pero doctor, ¿no le parecería que eso sería un tema fundamental, mostrarlo con nombres y finalmente con datos concretos? Lo tenemos con nombres, yo me comprometo con usted. Pero no está presentado. Bueno, porque no lo han puesto ahí. Pero ustedes lo han entregado, ¿acaso en este nosotros hemos entregado varias cosas. Fíjese una cosa. Porque en este también menciona lo del sistema de gestión fiscal y el 90%, está en este informe también. Bueno, no solamente lo tiene Ricardo Uceda. No tiene base para decir eso, pues. En este que Ricardo Uceda recibe un dato equivocado, pasa. Pero que la... Pero usted sabe que saca también. Lo diga, es un error. ¿De dónde sacó ese dato? Es mentira. Bueno, pero entonces Ricardo Uceda, el que estaría acá, finalmente es el informe Inestello. Ricardo Uceda cita el informe. Por eso yo la he criticado mucho allí y amistosamente lo llamé a Ricardo Uceda a comentar lo siguiente, pero no existe, tenga la certeza, no existe ningún informe que diga lo contrario. No hay. Y el sistema de gestión no ha hecho ningún informe que contradiga el 47%. No lo mencionó en la audiencia del día jueves. Lo dije. Que no había ese informe. Sí, lo dije, sí, por supuesto. Por eso le dije, por eso exigimos el peritaje. Sí, pero el peritaje yo habría entendido que era para decir, bueno, ¿cuál de los 2 informes? Ya que tenemos 2 evaluaciones distintas, una que sale con 90% de productividad y otra que sale por debajo del 50%, bueno, hagamos una auditoría para ver cuál de los informes se ciñe a la verdad. Sí lo dije y tenga la certeza que es así. Pero hay otro dato interesante, fíjese. Yo tengo una lista de 91 causas de la Junta Nacional de Justicia pendientes de solución. Eso también lo escuché. Desde el año 2020. Y finalmente lo pusieron... Esta es la última, la de Benavides, y la ponen adelante. Ok, pero, a ver, es uno de los cargos más importantes. La pero también hay otra contra Pablo Sánchez y no la han puesto adelante. Ok, ella pide finalmente también que se abra una investigación contra Pablo Sánchez. No tenemos, bueno, ahí, pero no lo llevan pues a este extremo, porque hay un proceso anterior al que menciona ahí. Doctor, eso que usted me plantea, yo lo podría considerar efectivamente legítimo, pero es igual de legítimo que plantear que la señora Patricia Benavides, al sacar
a Bersabe Revilla, que investigaba los casos de sus hermanas, uno también podría plantear, bueno, ¿no? Qué pertinente. Tengo un informe que baja productividad y finalmente también la saco. A ver, le comento. Por favor. La doctora Revilla tenía el caso de las hermanas, como usted dice. Una es Emma y otra es Ruth. Ruth, su caso fue archivado. ¿Quién lo archivó? Pablo Sánchez. No, ¿No lo la firmó? doctora Revilla primero. Y confirmó Pablo Sánchez. Pero primero la doctora Revilla. Entonces no había ninguna razón de enemistad o de desencuentro para que la doctora Benavides pensara, fregó a mi hermana, ahora va a fregar a la otra. No, archivó el de una hermana. Pero el otro caso no lo decidió por efecto de una afinidad o amistad. Nunca Patricia Benavides le pidió nada a la doctora Revilla en ese sentido. Nunca, ni a ella ni a nadie, para beneficiar a la hermana o algo por el estilo. ¿Pero a usted no le parece entonces un conflicto de interés o en todo caso, digamos, que se podía prestar para este cuestionamiento? Bueno, sí, pues se está prestando, ¿no? De hecho se está prestando, pero hay un hecho objetivo, que es el informe estadístico de justamente que se basa en el sistema de gestión del Ministerio Público. Claro, pero cuando usted me habla de los otros casos, claro, y yo no los conozco, diría, bueno, efectivamente no habría sido también un tema de interés, y además que finalmente hay otras declaraciones... Pero lo que pasa es que cuando él habla de otros casos, 20, 21, 22, 23, ninguno de esos es importante, hay que agarrar el que entró el 24. ¿Cuándo es que, porque esa pregunta también dudó la fiscal Patricia Benavides cuando le preguntan cuándo es que ella conoce que Bersabe Revilla conoce o ella es la que ve el expediente del caso de su hermana? No, pero dijo claramente que el día que le hicieron la entrevista en la Junta, eso le preguntaron y eso era antes de que asumiera el cargo. Pero no entiendo, o sea, ¿ella se enteró por qué le hacen la pregunta en la Junta? No sé exactamente, yo creo que se enteró por los medios de comunicación, él también lo ha dicho. En la Junta le preguntan. Correcto. O sea, no hay ninguna duda de que antes de asumir el cargo sabía. Correcto, y ella dice que finalmente no iba a intervenir. ¿Usted no cree que intervino sacando a Bersabe Revilla del caso? Intervino quizás por un apego a la situación estadística, por el dato de los números fríos. Quizás si tuviera un consejero político le hubiera dicho, doctora, aguántese con su 47% y espere que termine esta causa. Que además de paso, la doctora Revilla amistosamente, no amistosamente, sino justamente había resuelto el caso de una hermana. Posiblemente hubiera resuelto el de la segunda hermana en el mismo sentido. Ahora, también planteó, y voy terminando acá con el tema de la Junta, también planteó que, claro, la Fiscalía no tenía ningún decir respecto del caso de Emma Benavides porque ya estaba en una investigación preparatoria y que finalmente, obviamente en la preparatoria, ya está el juez presente y es quien lleva el caso, pero no termina siendo tan cierto porque finalmente Uriel Terán pide el archivo, es decir, el juez Checkley no se lo acepta, pero Terán pide el archivo del caso de Emma Benavides. El doctor Checkley lo que ha hecho es, por ejemplo, pedir el levantamiento del secreto bancario, que nadie lo había pedido hasta entonces, ¿no? y ampliar un plazo para esta prueba que es fundamental, ¿no es cierto? Entonces, vamos a esperar, y esa es la primera instancia, y después vendrá una segunda instancia. Por eso, este informe está tan errado, fíjese, permítame decir lo siguiente en cuanto a Emma Benavides, ¿no? La ley de la Junta de Justicia dice que cuando hay delito, ellos no intervienen. Entonces, si hay delito porque hay una investigación, ellos no deberían intervenir. Y la quieren destituir a Emma Benavides antes de que el Poder Judicial resuelva. ¿Qué tal si resuelve que es inocente? Ya, pero la votaron por gusto. Pero, doctor, yo aquí justamente he leído cuáles son las causas, ¿no? Los cargos contra, y efectivamente no habla, pues, de delitos, interferencia en las investigaciones fiscales, falta de motivación de sus resoluciones, ese es trato degradante contra la magistrada. No están hablando de delitos. Si no estaría involucrado el tema, por ejemplo, de lo que ha dicho Villanueva respecto de las negociaciones con congresistas para no investigar. Yo no sé qué cosa es el trato degradante. No digo, pero se lo planteo en respuesta que usted me dice que son delitos, no son delitos los que le plantean. Lo que ellos escriben ahí, obviamente, pero cuando hay un delito, es el mismo caso de la doctora Benavides. Si hay un hecho directivo, lo deben pasar a la autoridad competente. El tema administrativo queda de lado. No puede haber proceso administrativo y proceso penal. ¿Qué pasa si en el proceso penal la doctora Emma Benavides le archivan la causa y sale inocente? Por gusto la votaron. Por gusto quieren votar a la doctora Susana Solari, porque aceptó un cargo 20 días, creo,
me parece un absurdo. ¿Y por qué la fiscal, con esta termino el tema, por qué la nombra y 20 días después la saca y la pone a Uriel Terán? No conozco esa referencia, ¿No se la ha preguntado a su patrocinador? yo se la pregunté, me dijo, esa decisión fue aprobada por la Junta de Fiscales, o sea, no solamente ella, sino todos los fiscales supremos aprobaron ese cambio. Bueno, pero entonces no está descabellada la posición de Inés Tello de investigar también a Pablo Sánchez, habría que quizá meter a otros fiscales supremos también. Bueno, no sé, pero yo no creo que eso tenga ninguna seriedad, porque usted ve la velocidad que van unas cosas respecto a las otras, ¿no? Okay. A la doctora Benavides la suspendieron en una semana, nosotros pedimos una reconsideración hace 4 meses y hasta ahora no resuelven. Y ahora le ponen una semana más para destituir. Entonces que yo lo había comentado, porque me parece bien que si la Junta Nacional de Justicia va a tomar con tanta seriedad lo que declara Jaime Villanueva, la Junta Nacional de Justicia va a tener que empezar a abrir otros casos con la misma celeridad que ha tratado el caso de Patricia Benavides. No lo está haciendo. Realmente no lo está haciendo. Y por supuesto cuando uno menciona a Gorriti, a Vela... ¿no? Pero eso es lo que tiene que hacer la Junta, y en esa línea va a ir justamente el informe de Inés Tello por la preponderancia e importancia que le da el tema de Villanueva. Ante una Junta cuyos algunos miembros tienen una visión muy sesgada de las cosas. Solamente para terminar, por ejemplo, ustedes y en el Partido Aprista, digamos, han tomado muy en serio lo que ha dicho Jaime Villanueva respecto de los fiscales Vela, José Domingo Pérez, Gustavo Gorriti, en el caso de Alan García Pérez. Entonces, mi pregunta es, ¿usted cómo así toma eso tan importante respecto de lo dicho por Villanueva, pero de lo dicho por Villanueva respecto de su patrocinada, pues habría que irse con pies de plomo? Porque tiene mucho sentido cuando dice que Vela le cobra a Gorriti la información que le dio para hacer el cerco a Alan García. Yo o sea, con los eso, hechos corroboran, ¿cierto? Pero también tiene mucho de acuerdo con lo que dice de Patricia Benavides en su relación con los fiscales, en su relación con Terán, etc. Pero con una diferencia, ¿no? Este señor Villanueva, evidentemente, medio palanganero, ¿no es cierto? Él en una serie de casos se muestra más allá de sus posibilidades reales y está diciendo algo que no necesariamente tiene corroboración, tiene sospecha, corroboración. Por eso, pero todo lo dicho hay que corroborarlo, está claro. Por supuesto. En cambio, en lo otro sucedió, pues. En lo otro sucedió. A ver, unas preguntas finales, porque justamente que me ha tocado el tema de Gustavo Gorriti. Es decir, yo aquí he mostrado la línea de tiempo y la información en la cual efectivamente los tiempos coinciden. Pero me llama la atención, digamos, ¿por qué solamente voltear a mirar a Gustavo Gorriti y además señalarlo como el responsable del suicidio de Alan García Pérez cuando uno podría, por ejemplo, no sé, estar 1000 veces más indignado con Luis Nava y el señor Atala, que se decían amigos de Alan García Pérez y finalmente son los que detonaron este tema en la Fiscalía? Por supuesto, que estamos indignados con traidores. ¿Cómo no vamos a estar? ¿Ah? Con gente que, por salvar el pellejo, acepta que le cambien de abogado y ese abogado entra con el argumento, si tú me tomas a mí o toma a este abogado para que no te vayas a la cárcel. Y así ha sido. Me hablas de Raúl Noblecí en el caso de Luis Nava. Claro. Entonces, realmente esta gente vendió su alma al diablo por su libertad y por su dinero seguramente, ¿no? Entonces, ¿cómo no va a estar indignado con ellos y con el juez Sánchez Balbuena y con Domingo Pérez y con Vela, en fin? Todo esto que ha sido una desgracia para el Perú. Con esta termino. Si Oteo alguna figura que se perfile con un liderazgo para sacar al APRA de la situación en la que está, diría que no hay. Ricardo Pinedo, exsecretario personal de Alan García, el día de hoy en el diario Correo. ¿Es cierto? ¿Cree que la situación del APRA es esa? ¿Cómo lo toma? A ver, este año es el año del centenario de la fundación del APRA Continental. Y de paso, permítame, invito a mis compañeros, amigos, simpatizantes, domingo 5 de mayo, en la Plaza de Hacho vamos a hacer una gran concentración y un festival, por supuesto, porque 100 años hay que festejarlo con mucha alegría. No quiero hacer agua fiesta, pero déjame hacer la pregunta, porque ¿qué seguridad tienen sus amigos de la fraternidad aprista que van a llegar y, por ejemplo, no va a haber una secretaria o algún miembro del partido aprista que finalmente les prohíba la entrada a esta celebración, como ha ocurrido hace poco en el partido aprista? No ha habido ninguna prohibición a nadie. El partido funciona normalmente. Mande usted. No lo han dejado entrar, mande usted. La vez pasada. No sé qué inteligencia habría, ¿no? Pero mande usted cualquier día, cualquier periodista puede ir. Por ejemplo, los jueves hay coloquios. Los lunes hay asambleas funcionales. Todos los días funcionan las academias. Sí, pero lo que yo le planteo es si es que hay unidad o no en el partido aprista o está descabezado y pelea. Hay problemas. Hay problemas, ¿cómo no le voy a reconocer que hay problemas? Pero justamente esa presentación de Hacho
esa llenada de hecho que fue el escenario donde Aya La Torre dio el discurso programa en el año 31, va a ser una plataforma de relanzamiento del APRA. Y va a ver usted, tiempo al tiempo, pero ya estamos a 2 semanas del evento. Correcto. Y todo se ha hecho el 5 de mayo. No sería sorpresa y sería previsible que se le saque a Patricia Benavides la otra semana. Imagino que ustedes también van a estar atentos a todas las medidas, porque entiendo que pueden apelar en la Junta Nacional de Justicia y está pendientes también otros casos en el sistema de lamentablemente justicia. la Junta de Justicia resuelve en una sola instancia. Bastante discutible, es una sola instancia. No se puede nunca postergar las audiencias, es una cosa media abusiva, pero no importa. Vamos a afrontar las cosas, vamos a esperar con serenidad los resultados y confiamos que las personas que no deberían estar en este tema... ¿Qué pasa, señor Hugh Walker, si el día de mañana destituyen y pasado mañana el tribunal diría que están bien inhabilitados esos 2 señores? Entonces... Es que, doctor, hoy ya no sabemos por esa guerra de represalias que finalmente está dividida en bandos. Entonces, cuando la guerra está dividida en bandos, a veces la primera que muere finalmente es la verdad y la justicia, porque solamente importa sacar una resolución de acuerdo. Pero pues esto tira para los 2 lados. Eso es lo que está pasando. Pero eso perjudica a todo el Perú. Lo lógico hubiera sido... No hay derrotados y ganadores, aquí perdemos todos. Pero lo lógico hubiera sido... Esperemos que resuelva el Tribunal Constitucional, que dirima si es válida o no las inhabilitaciones, porque si no, como dice Uceda, los inhabilitados destituyen. Jorge del Castillo, muchas gracias. Como siempre. Usted, gracias. Un placer. Gracias, doctor. Muy amable. Vamos a una pausa cortita y regresamos con el tema de Chancay, que finalmente empieza a ver la solución, pero quedan algunos temas pendientes todavía. Se los contamos a la vuelta.
bueno, ya no proyecto, es una ley que necesita una segunda votación que seguramente se va a dar esta semana. Y claro, resuelve el tema inicial que hizo que la Autoridad Portuaria Nacional convoque al procurador del MTC y le meta una denuncia a Cosco Shipping para bajarse finalmente el tema de esa resolución, de ese acto administrativo en un directorio de la APN. Y claro, con esto de alguna manera se resolvería, pero se resuelve más de acá para adelante. Lo que queda claro es que Cosco Shipping se queda con el mal sabor de tener que volver finalmente a presentar un permiso para que se le brinde la exclusividad, algo que ellos sienten ya tenían desde el 2021. Y todavía no sabemos, hay una columna interesante de César Campos el día de hoy en Expreso, si es que Cosco Shipping va a activar algún tipo de reclamo internacional o ya sea finalmente no, algún tipo de denuncia, además planteando el incumplimiento del TLC con China. No lo sabemos, esperamos que no sea así, pero igual a mí me queda un mal sabor de boca respecto de la incapacidad del Estado peruano de no ponerse de acuerdo inicialmente. Es decir, un directorio autoriza algo, luego finalmente la APN se da cuenta en el camino, plantea un cambio, no se le da el tema del cambio legislativo porque el señor Pérez Reyes simplemente no le hizo caso y ahora sí se muestra, una vez que saltó el escándalo, no, reventó la bomba, ahora sí se muestra, sí, cómo no, vamos a finalmente a cambiar este proyecto, esto no puede parar, pero ¿quién coordinaba? Es un desmadre el Estado. APN, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, etcétera, etcétera. Pero bueno, decía, se aprobó el proyecto. Yo el domingo anterior había dicho que en ese proyecto se resolvía el tema de la exclusividad, pero se había metido de contrabando el tema de la prórroga de los concesionarios actualmente de puertos. Y claro, por ahí me mandan una información, me dicen, no, es para todos los puertos. Sí, sí, es para todos los puertos, pero aquí lo fundamental, y además lo muestro, es el tema de APM Terminals y DP World, que son los puertos más importantes del Perú, el Muelle Sur y el Muelle Norte en el Callao. Había otro tema en el cual Ocitran había presentado una carta, una conferencia de prensa, una nota de prensa que hablaba respecto de que los puertos de titularidad privada y uso público, como es el caso del puerto de Chancay, no eran entidades prestadoras, por lo tanto quedaban fuera del control de Ocitran. Repito, Ocitran presentó su reclamo y curiosamente este reclamo sí ha sido acogido por el Congreso de la República. Y en la ley que se ha aprobado en primera votación, ahora falta la segunda, sacan el tema del cuestionamiento de la entidad prestadora. Queda como entidad prestadora. ¿Ok? Y sin embargo, sí se ha mantenido el tema de los 30 años adicionales como prórroga. Y claro, algunos me comentan, pero esta prórroga tenía que darse porque finalmente se tiene que juntar con la posibilidad de la ley de las APPs que te permite la figura del 30 más 30. Yo hubiese planteado que no des la prórroga y que si quieres saques una ley que las concesiones a partir de ahora que se firmen con contratos en el Estado sean a 60 años. Pero ¿por qué la prórroga en este momento? Y siempre se utiliza la palabra no para atraer las inversiones. A ver si nos vamos entendiendo. DP World y APM Terminals, sobre todo DP World, ¿no?, que tiene la concesión hace más tiempo, si no me equivoco, desde el 2006. DP World la tiene desde el 2006 y APM la tiene desde el 2011. Viejo, han invertido lo que el contrato les decía, ya pagaron todo lo que invirtieron y más o menos se ganan 50 millones de dólares al año. Oye, pero tú eres comunista, ¿qué te molesta que ganen plata? Por supuesto que no me molesta que ganen plata, enhorabuena. Lo que no se puede plantear como excusa para darles la prórroga es que tú necesitas asegurarles más tiempo porque si no, no viene nadie. Eso es una mentira. Eso es ser mercantilista, eso es ser un mediocre, un cacaceno en nuestro país. Porque, repito, aproximadamente va entre 50 millones de dólares al año la utilidad que tiene DP World y APM Terminals en sus operaciones. ¿Ok? Es un montón de plata, viejo. Y entonces lo que se plantearía es que tú quieres que venga más competencia. Porque sí, si yo me voy, por ejemplo, a Drewis, que es una analista respecto del mercado portuario, habla que los 5 operadores más grandes del mundo actualmente, en el ranking del 2022 estaba PCA Internacional de Singapur, Cosco Shipping, el que está en el puerto de Chancay, China Merchants Ports,
cuarto APM Terminal, 5 DP World, 6 Hutchison Port, son 21 grandes operadores de puertos. Lo que tú necesitas es traer más inversión. Y si tú le das el tema de la prórroga, porque te lo pide Afin, ¿no?, sobre nuestros puertos, curiosamente Afin, en una columna en el diario Gestión, su presidenta, mencionaba 3 lineecitas de Chancay y sin embargo en un párrafo entero decía, uy, sí, tenemos que aprobar 30 años las concesiones portuarias. Viejo, esto no es fomento a la infraestructura, seamos honestos. Yo no tengo nada contra Afin, pero Afin saca cara no por la infraestructura, no son pro mercado, son pro empresas, pro las empresas que son miembros de Afin. Entonces, no confundamos las cosas, pues no es un gremio que va por el desarrollo de la infraestructura del Perú. No, 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 va por el bolsillo de sus asociados. Y no tiene nada de malo, simplemente que aquí yo me doy el trabajo de aclararlo. ¿Ok? Entonces, si tengo un mercado tan concentrado, Francisco Román, no, un experto en temas de puertos, escribía, si incluye una disposición que permite proponer inversiones, perdón, me estoy confundiendo en la de la fuera de inversiones portuarias, ese es un punto también que se ha incluido en la ley, pero bueno, les cuento eso más adelante. Dice, finalmente se permite extender las concesiones al esquema 30+30, como es el tema del APP, Decreto Legislativo 1362. Y él dice acá, siempre me topé con críticas a esta propuesta por la potencial limitación a la competencia por el campo, ya que en el Perú las concesiones se desarrollan en mercados monopólicos. De ahí que Ocitran regule el servicio, por lo que una prórroga no parecería incentivar la aparición de otras propuestas. Cuando hay el tema de la prórroga, estos que he dicho, PSA, China Mercants, Hutchison Ports, Hapag-Lloyd, Abu Dhabi Ports Group, que empiezan a ser otros jugadores grandes de puertos, no van a querer venir, viejo, porque lo que van a decir es que ya están enganchados con el puerto estas 2 empresas y se van a quedar 30 años más. Por eso decía, haz otra licitación y el que gane se lo das por 60 años. No es un tema que necesites dar mejores, ¿no?, condiciones a los concesionarios para que vengan. Porque, repito, el muelle norte y el muelle sur son negocios redondos, redondos. Dime, José, ¿me ganó el tiempo? 2 minutitos. Ok. Competencia, viejo, competencia. Pro mercado, no pro empresas amigas. Pro mercado. Condiciones claras, porque además estas 2 empresas ganaron con esas condiciones a 30 años y con ese contrato de 30 años les va cojonudo. ¿Qué es esta mediocridad? No, hay que asegurar. Es más, así como en la interoceánica, estos contratos tenían efectivamente una cláusula que si no se cumplía el movimiento y no llegaban a una cifra mínima de facturación, el Estado tenía que poner una plata, o sea, subsidiar. Eso nunca se ha dado, porque el negocio ha sido redondo. Y enhorabuena que les haya ido bien, porque favorece a todo el Perú. Pero no pues con estas palomilladas, ¿no? Desde la época de Vizcarra se quiso hacer. Y ahora han aprovechado el escandalete por la incapacidad de APN, de la Autoridad Portuaria Nacional, APN, y del MTC para meter esto de contrabando para resolver el tema de la exclusividad en Chancay. Con esta termino, José, dame unos minutitos, porque se ha hablado mucho inicialmente de quién había activado este reclamo ante la APN y que finalmente devino en esta denuncia. Que repito, se aprueba la ley, pero COSCO Shipping, seguramente el puerto de Chancay, tendrá que volver a presentar. Se habló mucho del grupo Luxic y de intereses chilenos, americanos, ha estado en Careta, Hildebrand, Jesús 13, todo. Mira, aquí no voy a hacer un juicio de valor y no voy a terminar con una conclusión, solamente voy a presentar hechos concretos. ¿Ok? Porque AMPRA finalmente se molestó, dijo que a nosotros nos han tildado de que estamos beneficiando a intereses americanos, chilenos, etc. Está bien, pero hay contradicciones. ¿Cuál es la contradicción primera? El estudio de la ECHEA, espera un ratito, cuando en marzo se conoce, porque el propio ministro de Transportes y Comunicaciones dice que fue una carta del estudio de la ECHEA, respondió el 27 de marzo diciendo, párrafo 3, en atención a la citada exclusividad y al tomar conocimiento de la preocupación de la Asociación Nacional de Prácticos del Perú, AMPRA, que ven amenazados sus derechos, el estudio de la ECHEA realizó una consulta a la APN. ¿Ok? 27 de marzo del 2024. Yo hablé con la gente de AMPRA, que finalmente nos buscó, y lo que me dice AMPRA es que ellos tomaron conocimiento del tema de la exclusividad en agosto y septiembre del 2023. ¿Ok? Luego, el 19 de octubre tuvieron una asamblea donde hubo poca gente y finalmente decidieron no presentar este reclamo. ¿Cuándo es que según AMPRA toma contacto con el estudio de la ECHEA? Recién
en febrero del 2024. Con el asesoramiento del estudio de Laechea se cursa denuncia contra APN a través de Indecopi. Pero, y aquí viene el pero, hay un documento presentado por el estudio de Laechea a la APN el día 15 de agosto del 2023. Muéstrame por favor el documento. Ahí está. El 15 de agosto del 2023, AMPRA, según AMPRA, recién habría tomado contacto a fines del 2023 y ya con la asesoría del estudio de Laechea habría mandado una denuncia, ojo, no al APN, sino a Indecopi, por un tema de barreras a la libre competencia. Acá hay algo que no cuadra. 18 de agosto del 2023, la carta creo que es del 15 de agosto del 2023. 18 finalmente fue recibida. Y obviamente aquí habla de todo lo que ha sido el cuestionamiento. Y por favor atentos a la firma del estudio de Laechea, el señor Martín Cercovich. ¿Ok? Ellos presentan esta carta el 15 de agosto. Entonces, AMPRA, primero el estudio de Laechea presentó y después AMPRA se enteró de este tema y recién empezó a trabajar con el estudio de Laechea. Ok, con esta finalmente termino. ¿Por qué? Yo dejé aquí la pregunta si es que el estudio de Laechea obviamente había tratado únicamente con AMPRA como cliente. No lo sé todavía porque AMPRA sería bueno que me entregue las facturas, pero solamente un detalle, y este es un hecho concreto. El señor Martín Cercovich también aparece como el representante legal de la empresa Sam Towage Perú. ¿Quién es Sam Towage Perú? Sam Towage Perú es del grupo Quiñenco, del grupo Luxic, que compró aquí en el Perú y en Taylor, que anteriormente fue socio de Tramarsa, hasta que le vende a Tramarsa su parte, queda 5 años fuera del mercado y luego regresa al Perú con la compra de Ian Taylor y se vuelve un jugador importante en todos los puertos. No estoy diciendo que haya estado detrás Sam Towage, pero solamente el hecho concreto. ¿Puedes poner la última imagen, por favor, o no? Uy, solamente para terminar, pero estas las teníamos ya para mostrar. ¿Sí? Ahí está, listo, con esto termino. Juan Martín Cercovich, Sam Towage Perú, firma un documento del 2022 y ya en el 2023 Sam Towage también firma otro documento con TISUR, lo firma María Eugenia Yávar, abogada también del estudio Laechea. En conclusión, el estudio Laechea, o al menos estos dos abogados, tienen como cliente y han sido representantes legales de Sam Towage Perú, Grupo Quiñenco, Grupo Luxic de Chile. Hechos. Pausa y venimos.
Bien, llegamos al final. Nos enlazamos ya con nuestros compañeros de Latina Deportes. Alan, ¿está por ahí? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal, doctor? Todo bien, tranquilo. Bueno, Escúchame. gran partido de Piero Quispe ayer en México. Hoy la rompió Advíncula con Boca. Sí. Y una noticia que también es importante que contar es la clasificación de la selección sub-20 de Perú, rama femenina, en el hexagonal final. Clasificatorio para el Mundial de esa categoría en Colombia. Debuta Perú el martes a las 9 de la noche con Colombia. Así que... ¿Qué las categoría es, felicitaciones a la perdón, Alan? selección. ¿Qué Sub-20. Sub-20. Sub-20, la chica de Escúchame. sub-20. Bueno, lo de Piero Quispe, ¿no? Pensando en la selección, porque finalmente no la venía haciendo muy bien en México. Lo de Advíncula sí, obviamente, ya es algo, una constante. Sí, de acuerdo. Lo de Piero Quispe ayer fue bastante bueno frente a un equipo como América, que es el líder de la Liga Mexicana. Pumas hace un partido correcto y dentro de eso está Piero Quispe, que jugó 70 minutos. De verdad, bastante bueno lo del peruano. 2-1 le voltea a Boca a River. ¿Y cómo quedó en España el clásico? Ahí No, me ganó, perdí. al final Boca ganó 3-2 a River. 3-2 y el me clásico perdí. español lo ganó Real Madrid. Escúchame, 3-2. ¿cómo se movió? ¿2-1, 3-1 o 2-2 y 3-2? No, 3-1, 3-2. Ok. Y Listo. Boca, ¿y Real Sí. Madrid le ganó al Barcelona? Sí, pero me sigues quitando minutos. No, pero estamos conversando. Acá Uwe me está diciendo que sí, que sigamos con la charla. O sea, escúchame, ya me quieres votar. Pero tú sabes que- No tengo roles, pero está la hora ahí. 11 y 3. ¿Qué vas a tener, 57 el Alan? enlace. Listo. Un abrazo. Saludos a todos. Cuídate, chao, chao. Buen viaje a Cieneguilla. Así arrancamos Latina Deportes, la polémica. Vamos.